Bienvenidos a Visión Social. Mi nombre es Miguel Ángel. Mi nombre es Ángel David. Hoy hablaremos sobre El gobernante Gustavo Rojas Pinilla y los sucesos que cambiaron a Colombia. contexto de la historia. Para entender a Gustavo Rojas Pinilla tenemos que entender el momento en el que llegó al poder. Colombia a mediados del siglo XX estaba atravesando una de las épocas más difíciles de su historia. Liberales y conservadores estaban en constante conflicto, lo que generaba violencia en muchas regiones del país. Todo empeoró en 1948 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un líder muy querido por el pueblo que representaba la esperanza de cambio social. Su muerte provocó el Bogotazo, una serie de disturbios que destruyeron gran parte de Bogotá y marcaron el inicio de una etapa conocida como la violencia. Durante estos años de personas murieron, muchas familias tuvieron que abandonar sus hogares y el país se llenó de miedo e incertidumbres. El gobierno civil no lograba controlar la situación. La violencia seguía creciendo y la gente empezó a perder la confianza en los políticos tradicionales. Fue en medio de este caos que surgió la idea de que un líder fuerte, incluso militar, podía poner en orden, y ahí es donde aparece la figura de Rojas Pinilla. Llegada al poder. Gustavo Rojas Pinilla era un general del ejército colombiano. En 1953 dio un golpe de estado y tomó el poder, reemplazando al presidente de ese momento. Pero algo importante es que este golpe no fue rechazado completamente. De hecho, muchos sectores del país lo apoyaron. ¿Por qué? Porque la gente estaba cansada de la violencia y veía la oportunidad de conseguir paz. Rojas Pinilla prometió acabar con el conflicto y devolver la tranquilidad a Colombia. Al inicio sí lo logró, algunos resultados ofreciendo amnistía a grupos armados, lo que permitió que algunos dejaran las armas. Esto redujo temporalmente la violencia en ciertas zonas. Por eso en sus primeros años muchas personas lo vieron como un salvador. Sin embargo, aunque llegó buenas intenciones, al menos en una de sus promesas, la forma en la que obtuvo el poder fue a través de la fuerza y no de elecciones democráticas. Esto marcó un rumbo en su gobierno, trayendo violencia y fuerza a grupos armados. ¿Qué hizo en su gobierno? Durante su gobierno, Gustavo Rojas Pinillas realizó varias acciones importantes que cambiaron el país en infraestructura. Impulsó la construcción de carreteras, aeropuertos y obras públicas que ayudaron al desarrollo económico. También modernizó algunos sectores del país, buscando que Colombia avanzara tecnológicamente. Uno de sus logros más recordados fue la llegada de la televisión en 1954. Esto permitió que una nueva forma de comunicación y entretenimiento para los colombianos. Otro más importante fue el derecho de las mujeres. Durante su gobierno se aprobó el derecho y voto femenino, lo que permitió que las mujeres participaran en política por primera vez en Colombia. Esto fue un cambio histórico para la sociedad. Además, intentó mejorar las condiciones de vida de algunos sectores populares, lo que le dio apoyo entre ciertas partes de la población. Pero no todo esto fue positivo.
También tomó decisiones que afectaban la democracia, limitó la libertad de prensa, controló los medios de comunicación y redujo participación de la oposición. Esto empezó a generar preocupación, ya que el país pasaba de un gobierno civil en crisis a un gobierno cada vez más controlado por una sola persona. Su forma de gobernar. Con el paso del tiempo, el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla se volvió más autoritario. Al principio muchos lo apoyaban, pero poco a poco comenzó a concentrar el poder. Tomaba decisiones sin consultar a otros sectores políticos y limitaba las críticas en su contra. Censuraba a la prensa y fue la señal más clara de este cambio. Los medios no podían hablar libremente y eso reducía la transparencia del gobierno. Además, su permanencia en el poder empezó a generar dudas, ya que no había elecciones libres que permitieran al pueblo decidir. Esto hizo que diferentes grupos sociales como estudiantes, trabajadores y partidos políticos comenzaron a oponerse al gobierno de Rojas Pinilla. La imagen de Salvador empezó a desaparecer y fue reemplazada por un líder autoritario. Esto demuestra como un gobierno que comienza como apoyo popular ¿Cómo enfrentaba la violencia y las drogas Rojas Pinilla? Usó la fuerza militar. Rojas Pinilla utilizó mucho el ejército y la policía. Enviaba militares a zonas violentas, perseguía a grupos armados y buscaba imponer el orden rápidamente. Perdonaba para desarmar. Usó una estrategia diferente. Ofreció perdón a grupos armados si dejaban las armas. Muchos aceptaron y se desmovilizaron. Esto ayudó a bajar la violencia al inicio. Control de la información. Rojas Pinilla controlaba la prensa y la comunicación, evitaba que se difundieran noticias negativas, intentaba mostrar que el país estaba en orden. Esto no eliminaba el crimen, pero cambiaba cómo la gente lo percibía. Mejoras sociales. Intentó reducir problemas sociales, construcción de obras públicas, más empleo, modernización del país. La idea, si hay más oportunidades, hay menos violencia. Funcionó. Al inicio sí bajó la violencia, pero no completamente, no los eliminó completamente. Y usó la autoridad fuerte, generó rechazo. Entonces, 50-50. Final del gobierno de Rojas Pinilla. Con el aumento del descontento, las protestas se hicieron más frecuentes en todo el país. La gente ya no confiaba en Rojas Pinilla y en especial en su gobierno y exigieron un cambio. La presión social fue tan fuerte que Gustavo Rojas Pinilla tuvo que renunciar al poder. Después de su salida, los partidos tradicionales liberalista y conservador hicieron un acuerdo para evitar crisis políticas. Este acuerdo se llamó Frente Nacional, donde tenían que turnarse entre liberalistas y conservadores. Esto hacía que el país estuviera en mejor alianza y evitaban más conflictos.
Conclusión. En conclusión, Gustavo Rojas Pinilla fue una figura muy importante en la historia de Colombia, especialmente en un momento de crisis y violencia. Llegó al poder cuando el país estaba desordenado y lleno de conflictos. Después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, muchas personas vieron en él una esperanza para recuperar la paz. Durante su gobierno tomó decisiones que tuvieron efectos positivos, como la construcción de obras públicas, la modernización del país, la llegada de la televisión y el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres. Estos avances marcaron cambios importantes en la sociedad colombiana. Además, intentó reducir la violencia usando tanto la fuerza militar como acuerdos con grupos armados, lo que demuestra que buscaba soluciones rápidas a problemas urgentes. Sin embargo, también cometió errores importantes. A medida del paso del tiempo, su gobierno se volvió más autoritario, limitó la libertad de expresión y controló la prensa y concentró el poder en sus manos. Esto hizo que muchas personas dejaran de verlo como un líder que ayudaba al país y empezaron a verlo como un gobernante que imponía su autoridad sin escuchar al pueblo. Finalmente, la prensa social creció tanto que tuvo que dejar el poder en 1957, lo que demuestra que la inclusión en gobiernos fuertes, la opinión del pueblo sigue siendo fundamental. La historia de Rojas Pinilla nos deja una enseñanza importante. No basta con traer el orden o hacer obras. Un buen gobierno también debe respetar la democracia, escucha a la gente y permitir la participación de diferentes ideas, porque el poder se encuentra demasiado. Incluso un líder que comenzó con buenas intenciones puede terminar perdiendo el apoyo del pueblo. Pensé que yo te había olvidado, pero pusieron la canción que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, lo besamos.